¿Veis lo que tengo aquí? BIOS Genesis, juego sacado en Essen 2016 junto al Pass Renaissance, la expansión del Pass Permit y la propia expansión del Pass Renaissance. Es un juego de 1 a 4 jugadores, de 60 a 120 minutos, una dureza de 4,15, estamos hablando de un duro, a partir de 12 años y una posición actualmente en la BGG de 2869. El autor es el Tito Phil Eklund. Lo conocemos por todos los packs, Pass Permit, Pass Renaissance y Pass Porfiriana principalmente. Hizo el Greenland, el High Frontier, el Neandertal, etc. El BIOS Megafauna, que digamos que es el posterior al Biogénesis. Y los artistas son dos, uno conocidos, que es Charin Chakroun, el cargado de 1800, 1860, el Alien Frontiers, el Hammer of the Scots, el Julio César, el Greenland, el propio Greenland. Y pues tenemos un actor menor que es el Ron Miller, que hizo dos juegos que no os conozco que son el Imagica y el The Willow Game. La editorial, la propia de Tito Phil, Sierra Madre Games. Antes de nada, agradecer a David Martín Murillo su revisión de este vídeo. La disponibilidad del tapete con su propio diseño es chulísimo. Os animo a que lo hagáis o juguéis este juego ya para empezar, y segundo, que lo hagáis con ese tapete, y tercero, espero que no se rinda y siga teniendo ganas de tener hijos. ¿De qué va el juego? Pues somos biontes. ¿Qué es un bionte? No lo voy a explicar porque ya ni me acuerdo lo que era. Pues somos biontes y a partir de ese original pseudo vida intentaremos con un poquito de azar, nunca a través de debilidad, con un poquito de azar ser microorganismos, o digamos organismos vivos, ya vía bacterias. De estas bacterias se convertirán, mutuarán o se adaptarán o tendrán parásitos, y esas bacterias se convertirán en microorganismos y con suerte se convertirán en macroorganismos. Eso se hace una puntuación final, ya veis que es súper original el juego, y el que más puntos de victoria tenga al final de la partida será el ganador. Ya el propio Phil Eklund avisó que era el más difícil y ambicioso proyecto de juego que ha intentado en su vida y el que le ha llevado más tiempo de diseñar. Dudas, no es un PAX, entonces ¿cómo funcionará? Se parecerá más a un Neandertal que a un PAX, lógicamente. Si es un BIOS, ya hizo el BIOS Megafauna al principio, de la misma forma que hicieron los Lords of the Renaissance, antes de sacar el Pass Renaissance, este sacó el BIOS Megafauna. Fue conocido por algunos lo han odiado, y se puede considerar este juego como un spin-off o una precuela. Si se parecerá a alguno de los anteriores, si será accesible o estará en includiano, y ya como novedad avisaros que en 2017 va a sacar un juego el que hizo el autor del Pax Permit con revisión del propio Tito Eklund, el John Company, ya digamos como es un aviso para futuras intenciones. Y la gran sorpresa que vamos a tener, que la revisión, o digamos la review, no la voy a hacer yo. Es decir, yo voy a explicar cómo se juega, hago la presentación, pero digamos que he llegado a contactar con un catedrático, un doctor honoris causa por la Universidad de Colonia, especializado en la tercera declinación de Cludiano, y aparte es catedrático por la Universidad de Connecticut en biontología avanzada. Pues ese es nuestra sorpresa, no voy a decir el nombre, y no he dicho el nombre. Esperemos que con esas clases maestras que nos va a dar ese doctor honoris causa nos quede claro de cómo va a funcionar este BIOS Meogénesis. Vamos a ver cómo funciona y después el doctor nos sacará las conclusiones. Pues antes de empezar con la partida, o lo que es el juego en sí, vamos a hablar unos conceptos rápidos de cómo es el funcionamiento. Empezaremos con unos refugios, esos refugios se activarán por unos eventos y tendremos la oportunidad de colocar nuestros biontes. Los biontes son esas fichas que parecen habas, que son las fichas del jugador. Lo colocaremos en la zona de mana. Después, por otras tiradas de autocatalítica, habrá que poner aquí su parte de sustento. Por tiradas de autocatalítica podemos conseguir lo que sería el mana. Esto sería todo el mana, digamos la comida. Y si encima en esa tirada sacamos un doble, podemos convertir una pseudo vida en una vida si queremos. Esto se convertiría en dejar de ser mana a convertirse en cromosomas. Si es de otro jugador, imaginemos que esto es de jugador verde y aquí tiene un amarillo, sería un gen externo. Habrá que poner todos los cromosomas y estos cromosomas dan habilidades para el juego. Una vez establecida la vida, seguiremos teniendo tiradas, tenemos más opciones y una de ellas es comprar. Podemos comprar mutaciones.
se pagaría un coste y ya tendremos otro cubito añadido. Los cubitos, digamos que son como puntos de victoria, y los catalizadores son defensas. Aparte de defensas son, digamos, el dinero. Pues las mutaciones pueden ser de dos tipos, normal o otra opción que sería comprar una promoción a una mutación, y esto nos da, ves, estos circulitos nos dan lo que son habilidades, que ya veremos cómo funcionan. Una vez establecido, podemos ir poniendo más, comprando más mutaciones al juego. También podemos ser parasitados por otro jugador, nunca por nosotros mismos. Esto viene con genes de enfermedad, nos robaría una, que tiene que coincidir, y eso sería un gen de enfermedad, un parásito, una bacteria y las mutaciones. Incluso puede venir otro parásito, parasitar lo que sería un hiperparásito y parasitar el propio parásito. El juego seguiría continuando con el mismo esquema y llegará a otra opción, que es comprar lo que sería un macroorganismo, que serían las de color azul, que las hay de dos tipos: las terrestres, que son las oscuras, y las marinas, que son las azules. Y esto van rellenándose. Esta es la parte de endosimbiontes, estas son las de órganos, y estas son los niveles tróficos. Pues cuando lleguemos a rellenar todos los órganos vía compra, vía porque ya lo teníamos, se convierte en un macroorganismo terrestre. Y de ahí no podemos pasar. Simplemente tener que tener en cuenta que hay tres tipos de niveles: plantas, herbívoros y carnívoros, y solo puede haber uno de cada tipo. Y ahí tenemos que tener en cuenta los niveles tróficos. Pero eso ya lo veremos en la explicación del juego. Pues ahora quedaros que empezamos de un refugio y como mucho podemos acabar en un macroorganismo. Y en cada refugio podemos tener hasta 3 microorganismos. Pues lo primero que vamos a hacer es la preparación de la partida. Cada jugador va a empezar con 3 biontes, que son una ficha del jugador. Voy a jugar con el jugador verde y cada uno le va a corresponder un parásito. El jugador verde tiene 2 parásitos, el cianobacteria y el salmonella. Vamos a ponerlo por el cianobacteria. Ese sería lo que es los componentes de su jugador, más el que vamos a añadir después de dejar todos los componentes en la ficha, que colocaremos todos los cubitos de los jugadores, más los catalizadores de todos los colores. Pues lo que dijimos antes, cada jugador coge un catalizador de su color y lo coloca como, digamos, de disposición inicial. Acabamos de colocar todo en lo que sería la reserva común, que se llama sopa. Ya tenemos todo colocado ahí en la sopa. Ahí cogeremos, es decir, todos de todo y nada es de nadie, es decir, cada cosa va a ser común. Después tendrá sus particularidades. Y lo siguiente que vamos a formar son los mazos de eras. Hay 3 eras: la era ádica, la era arcaica, que son estas de color rojo, y las eras protezoicas. Pues vamos a barajar cada uno de forma independiente: mazo de la ádica, la arcaica, la protezoica. Y lo que vamos a hacer de la ádica, de estas de color negro, vamos a sacar 3 sin mirarlas. Formamos el mazo, debajo está el protezoico, después encima vamos a colocar el arcaico y los 3 del ádico. Y lo colocamos en la zona de eventos. Pero antes de colocarlo vamos a sacar la última carta de lo que se ponía la era protezoica y la retiramos. Si queremos hacer una partida más corta, en vez de sacar una, sacamos 4. Y lo colocamos en la zona de eventos. Ya veis que el tablero está pensado para colocar todas las cartas, esté maravilloso. Y aquí en la parte inferior, a medida que vamos sacando eventos, lo vamos a colocar en la parte de abajo. Lo siguiente que vamos a formar son los refugios. Hay 4 tipos de refugios que vienen determinados por el icono, que son los refugios cósmicos, que son 3, los oceánicos, que también son 3, ya veis que hay una especie de mar, los costeros, que son 5, si no me equivoco, estos ya vienen en una costa, y aquí son los continentales, que ya vienen indicados con montañas, que son otros 5. Pues se barajan de forma individual y se colocan en la zona correspondiente. Aquí en la parte superior vamos a colocar los que son los cósmicos, debajo vamos a colocar los costeros. Si no tenéis el tablero, pues quedaos con la indicación que va desde más arriba, es decir, desde fuera del mar hasta lo que serían las zonas terrestres, es decir, primero la parte de cósmica, después la parte costera, después la que sería la oceánica, la costera, y por último tenemos la continental, que las colocamos en la parte de abajo. Y este es relieves, o mejor dicho, el refugio le corresponden unos relieves, que son los 4, cada uno correspondiente a su tipo de refugio. Este sería el cósmico, el oceánico, el costero y el continental. Pues se ponen encima de cada uno de ellos, al que le corresponda, de forma encima y en forma vertical por el lado no activo. Tenemos el lado no activo en gris y el lado activo en color. Pues lo ponemos por el lado en gris. Lo siguiente que vamos a hacer es
formar un mazo de mutaciones. Hay 20 mutaciones, las barajamos. Lo que vamos a realizar es colocar mazos de 5, 4 mazos de 5, 3, 4 y 5. Hay dos lados en la mutación, por un lado de ARN y la de doble hélice. Pues la vamos a colocar en los 4 grupos de 5 por el del ARN, un filamento. Y los últimos aquí. Y ya para casi terminar tenemos las 8 microorganismos. Los barajamos y lo colocamos en la zona de microorganismos. Y con esto ya tenemos la disposición del setup para el biogénesis. ¿Qué haremos en el biogénesis? Se juega por turnos y en cada turno hay 5 fases. Lo primero que es descubrir una carta de evento, y esta carta de evento nos hará una serie de movimientos. Sacaremos una cantidad de refugios, mejor dicho, activaremos primero un relieve, sacaremos una cantidad de refugios según nos va indicando la carta. Después también habrá un movimiento de mutaciones, pero eso ya lo veremos poco a poco. La segunda parte es asignar. Cogeremos nuestros biontes y los asignaremos a los refugios. Después, también podemos asignar los biontes como parásitos. Cogeremos nuestro bionte y nuestro parásito, lo pondremos a un lado de un microorganismo, a la izquierda del microorganismo, y sería para ligarlo o para suplantarlo. Y pues si tenemos fichas de catalizadores, podemos hacerlo como vitaminas o como antioxidantes. Esa sería la fase 2. La primera es la de sacar el evento. La tercera es una tirada de autocatalítica, es decir, miraremos, intentaremos con esa tirada organizar de maná, de que está desorganizado, organizarlo, y aquello con la segunda parte de la tirada, que es la del la catalizadora, alguna maná que no está organizado pasaremos a desorganizado. Y si tenemos suerte y sacamos un doble en la tirada, podemos coger este microorganismo y llevarlo a nuestra zona de juego. Esto sería una bacteria. Después tendríamos una tirada de Darwin, que sería la cuarta fase, que es por orden del jugador. Se hace una tirada de Darwin por cada microorganismo. Y habrá unas modificaciones por especificación, una creación de catalizadores por biosíntesis, y pues si hay más daño, puede producir esa tirada de daño, pues serían atrofias que te lleva ese microorganismo, y si hay más daño del que podemos corregir, ese microorganismo, digamos que se extiende. Se extiende, es decir, desaparece. Y por último tenemos la quinta fase, que es la fase de compra. Si tenemos un parásito, se hace esa fase de compra al mismo tiempo, de un momento que la haga su huésped, la comprará, y después, por orden de jugador, cada jugador puede realizar una compra, que puede ser una nueva mutación, una promoción de mutación, un macroorganismo, la reina roja, ya veremos cómo todo funciona, y por último un órgano. Y este sería el turno. Pues sacaríamos una siguiente carta y haríamos lo mismo. Cada carta, porque os fijáis, son 200 millones de años. Pues es el momento de empezar a hablar de los eventos. Todo evento viene con su título, aquí vienen los distintos iconos, generalmente vienen con qué refugios se activan y cuáles son las mutaciones que hay que activar, vienen en negro, vienen en gris y en negro, como esta. Aquí vienen los eventos y aquí un contexto científico. Pues hay 4 que son particulares. Antes de eso, saber que siempre se ejecutan de izquierda a derecha. Uno de los iconos, digamos, de las cartas especiales es la de réplica. Si nos sale esta carta de evento con una réplica, nos obliga a coger otra carta de evento y ejecutar todos los iconos de eventos que vienen en esas dos cartas. Incluso nos puede salir otra carta de evento y nos obligaría a jugar también otra vez todos los iconos. Es decir, en vez de ser 2 cartas con iconos, 3 cartas con iconos. Después tenemos una carta especial que es la de Mundo Acuático Tropical. Esta, si nos sale, lo que nos obliga es colocarla en la zona de refugio continental, bloquea el refugio continental. Si nos sale cartas de más tierra, que son estas, la ejecutaríamos en el refugio posterior, esta es la de más tierra, ya veremos cómo funciona. La ejecutaríamos en el punto posterior y solo podemos desactivarla cuando nos vuelva a salir una réplica. Sale una réplica, desactivaríamos y ya te podríamos colocar refugios continentales. Otra de las cartas que nos puede salir es la formación de la capa de ozono. Esta carta es beneficiosa, lo que nos ayuda es protegernos de los efectos de la ultravioleta, estos efectos que están aquí. Mientras tengamos esta carta en funcionamiento, no nos afecta este evento, salvo que haya una carta que salga la carta 51, que es la de impacto de cometa, que durante solo ese turno nos afectará los ultravioleta. Y la última carta que vamos a ver es la del gran impacto, que es de Big Walk. Esta es lo que nos dice que hay un escudo de cometas y por mucho que salga la carta de cometa,
de impacto de cometa, esta carta de evento nos, digamos que nos protege de ese cometa. Pues vamos a darle caña a los eventos. Pues no hay mejor forma que con ejemplos. Cogemos la carta de evento y lo primero que nos informa quién va a ser el jugador inicial en este turno. Lo fijamos en la parte superior derecha y viene con distintos colores, círculos de distintos colores, y el que va marcado con el 1 va a ser el jugador inicial. Pues en este caso va a ser el jugador verde, y a partir del jugador verde en sentido horario va a ser el siguiente orden de turno. Es decir, el verde primero, el que esté a su derecha el segundo, y así sucesivamente. Que es una partida de 2-3 jugadores y el jugador verde no está, pues miraremos el siguiente que está al lado del jugador inicial. En este caso sería el rojo, y así también en sentido horario. ¿Qué más salvedades tenemos que saber? Que si hay un jugador que sea muy promiscuo quiere decir que tenga en sus mutaciones muchos, digamos, el que tenga más iconos de HGT, es decir, traslación horizontal de genes, ya sea en sus mutaciones que tenga en su muestrario o en genes extranjeros, pues puede decidir en su turno, en ese momento, ser el jugador inicial. Si no, seguiríamos el orden que dijimos aquí. Y más tenemos que saber que tanto las compras como la asignación, es decir, a la hora de colocar biontes y catalizadores o a la hora de comprar las distintas compras que hay con los organismos, puede ser, digamos, opcional. Lo segundo que nos informa son los relieves, renovación y relieves y remover. Aquí vemos unos que están más marcados, que son el cósmico y el oceánico, y dos que son más tenues, que son el costero y el continental. Pues estos que están más marcados, lo que hacemos es activarlos. Y los que están tenues, si estuvieran activados, los desactivaríamos, es decir, lo ponemos por un lado más oscuro, pero como ya están, pues no se tocaría. ¿Qué implica estar activado? Pues activados, primero, es remover el mazo de mutaciones. Cogeríamos la carta que está en la parte superior, lo pondríamos en la parte inferior. Estas dos, es algo que suele olvidarse porque es circunstancial, es decir, siempre hay que tenerlo en cuenta, y nos permite, al ser activado, colocar nuestros biontes y catalizadores en la fila que se determina. Es decir, si hubiera más refugio, ya nos permitiría, por estar activado, colocar fichas. ¿Qué más tenemos que saber? Que a la hora de activarlo podemos encontrarnos con estos iconos, que son, por ejemplo, tipo cometa, que se va hacia las costas, o como este que tengo aquí preparado, de construcción de la Tierra. Pues por cada icono que tengamos de estos, en la zona que esté el refugio activado, es decir, en el relieve, donde está digamos, los refugios, donde está el relieve activado, en este caso, pues por cada icono cogeremos una cantidad de refugios. Si es de cometa, es decir, de color azul, que sería más cielo, se cogen de la parte de arriba. Cogeríamos dos y los colocaríamos en la zona de refugio. Siempre se colocan de izquierda a derecha. Primero a la izquierda, el siguiente a la derecha, a su derecha, y el siguiente. Si cogeríamos otro, lo colocaríamos aquí. Y también lo cogeríamos de la zona de océanos. ¿Qué más tenemos que saber? Que si fueran de terrestre, es decir, más tierra, en vez de cogerlo de la parte superior de los iconos, de la zona de refugio, mejor dicho, lo cogeríamos de la parte posterior. Imaginemos este ejemplo, que saliera este icono y que estuviera activado con estas tres. Pues cogeríamos del mazo de cada uno de los refugios el que está en la parte inferior. Si hubiera dos iconos de terrestre, pues cogeríamos los dos de la parte inferior, y así sucesivamente. Pues una vez colocados los iconos aquí, lo que hay que colocar lo que es la población muerta. La población muerta es lo que viene indicado aquí en el cubito, es la estructura del maná. Pues cogeríamos para un cubito verde, un cubito azul y dos cubitos rojos, se colocan en la zona de maná desorganizado, y para dos amarillos y uno verde. Y lo mismo haríamos en las dos que tendrían que sacar por estar activado el refugio de la zona oceánica. Pues cogeríamos los dos y colocaríamos su maná. Como bien dijimos, todos los eventos se resuelven de izquierda a derecha. Ya visteis que he hecho un poco de trampas. Bueno, pues el siguiente que vamos a ver es el del evento de aniquilación. Digamos que una ola de radiación afecta a los organismos y lo que nos provoca es eliminar aquel enzima que esté en la zona de catalizadores, en la zona de enzimática, que esté más a la derecha. Entonces eliminaríamos este y este. ¿Qué son estos enzimas? Pues a la hora de colocar catalizadores en la fase de asignación, podemos colocar catalizadores en la zona enzimática. Con ello evitaremos la tirada digamos que es una tirada de protección.
Tapamos números e con eso de tapar números, a tirada de autocatalítica, pues evitamos que perdamos maná ou perdamos as propias enzimas. Pues eso ya lo veremos a posteriori. Pues ese efecto de aniquilación nos elimina uno de los enzimas que estén más a la derecha de la zona de autocatalítica o de enzimática. Pero si a hora de producirse ese evento no tenemos un enzima, lo que tenemos que es eliminar un maná. Ese maná va a ser el que esté más a la izquierda de la estructura de maná, en este caso el rojo. Podemos eliminar de la zona organizada o la de zona desorganizada. Si hay los dos, tendremos que eliminarlo en la zona desorganizada. Si por un casual nos quedamos sin ningún maná en nuestro refugio, este refugio se eliminará, y si tuviéramos algún bionte colocado en ella, por ejemplo y se queda sin un maná, este bionte se devuelve al jugador sin ningún beneficio, que es cosa rara, y este refugio se retira. Después también tendremos que tener en cuenta que hay 3 refugios que vienen con el icono de resiliencia, que es este que está aquí. Este icono de resiliencia, digamos que evita que el evento de aniquilación le afecte. Es decir, este evento con este tipo de refugios, con ese icono de resiliencia, no le afecta. El siguiente evento que vamos a ver son las crisis extremófilas, que son esos símbolos en forma de X con una flecha roja y una flecha azul. Eso nos indica, temperaturas temporalmente exageradas que afectan a todo tipo de organismos. Tenemos que evaluar o cuantificar el número de iconos que hay, en este caso son 2, y ese se llama la severidad, digamos, el número de ataques que vamos a recibir. En caso de réplica, sumaríamos, como dijimos, se añade otra carta y sumaremos la cantidad de iconos de crisis extremófila. En este caso sería la severidad de T3. En el momento que se ejecute el primer evento, pues todos los jugadores recibirían esos 3 de un golpe. Y empezaríamos por orden de turno. Para evitarlo tenemos los escudos de calor, que son estos escudos. Algunos vienen impresos en las cartas, otros son de cromosomas de tipo rojo. Es decir, acordaos que para defenderse, calor rojo. Se evalúa los ataques de severidad contra la defensa de escudos. Si los escudos son mayores o iguales que los ataques de severidad, no pasaría nada, pero en el momento que los ataques sean mayores que los escudos, lo que se produce son atrofias. Los escudos, que son estos símbolos de color rojos, son los cromosomas de color rojo, más los que vengan impresos en algún tipo de mutación. En este caso vamos sumando. Y macroorganismos pueden ser ya algunos impresos, más organismos adyacentes a él, pueden ser órganos en biosiontes. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre los iconos de color rojo defensivos. Y acordaos, es ataques contra defensas. Si hay más defensas, digamos, más crisis o más severidad que las defensas, se producen atrofias. Ya solo en esto, ya sea en picos de oxígeno, como en radiaciones ultravioleta. Tenemos el siguiente evento, que es el de pico de oxígeno, que se ven todos los organismos afectados por ese nivel de oxígeno, elevado de oxígeno. Este funcionamiento de evento es igual que el de crisis extremófilas. Primero habrá que determinar la cantidad de iconos de oxígeno que tenemos en la carta, que puede ser 1 o 2, y eso sería la severidad. Esa severidad la habrá que, digamos, contrarrestar con los escudos antioxidantes, que son estos que ya voy añadiendo, diciendo que son de color verde. Escudos antioxidantes o incluso los discos antioxidantes, incluso vitaminas. En caso de réplica, sumaríamos todos los O2 que hubiera, pico de oxígeno que hubieran en las cartas, y en el momento que se ejecute un evento de O2, todas esas severidades y esos números sumatorios se ejecutarían contra los jugadores. Pues lo que dijimos, se determina la severidad y para ello tenemos los antioxidantes, que en este caso, en vez de ser rojos, como serían las crisis extremófilas, son los verdes. Creemos son los verdes, ya ven aquí, ves aquí ya viene el símbolo de O2, es decir, de escudos antioxidantes, y igual que en los parásitos, se funciona igual que en las crisis extremófilas, pero con la variante de que en este es el único evento que podemos utilizar los discos de antioxidantes o las vitaminas para paliar las atrofias. Imaginemos en este ejemplo, tenemos este macroorganismo que se ve afectado por 2 de pico de oxígeno. Solo tiene uno para defender, que es el que tienes aquí abajo, pero con este antioxidante, para evitar la atrofia, lo gastamos y así digamos que este macroorganismo no moriría.
El siguiente evento que vamos a ver es el de radiación ultravioleta, que es este símbolo que tenemos aquí. Viene con un número de 0 a 4 y esto nos indica la cantidad de mutaciones que nos permite el evento en ese momento. Por ejemplo, si fuera 0 no nos permitiría tener ninguna mutación, tendríamos que eliminar todas las mutaciones, salvo que tuvieran escudos, y si fuera 4, pues permitiría coger hasta 4. ¿Qué tenemos que hacer los jugadores? Eliminar las mutaciones, ya sean promocionadas o no promocionadas, incluso los parásitos enfermos se eliminarían, y no solo se elimina la carta, sino se elimina la carta y el cubito que está encima de ella. Para devolver la mutación, miraremos el origen, en este caso oceánico, y lo colocamos en el mazo correspondiente en la parte de abajo. El orden que para eliminarlo los escoges tú, simplemente tienes que tener en cuenta que primero se eliminan las mutaciones sanas que antes que las enfermas. Y por último decir que los macroorganismos tienen, digamos, defensas contra este tipo de radiación. Por ejemplo, si tenemos este macroorganismo, ves aquí un icono de radiación ultravioleta, pues quiere decir que la radiación ultravioleta no se ve afectada en este macroorganismo. Y ya por último vamos a ver los dos últimos eventos. El primero que vamos a ver es el de cáncer. En ella lo que nos dice que tenemos que hacer una tirada de cáncer. Cogeremos un dado por cada órgano y 2 dados por cada bionte. Haremos la tirada y se van a contabilizar los 5 y los 6. Cada 5 o 6 va a ser un error y se suman la cantidad de errores. Si la cantidad de errores es mayor que la defensa de cáncer, que serían los cromosomas azules, se produce atrofia. Si es igual o inferior, no pasaría nada. Si tenemos un escudo de cáncer, que es este que tenemos aquí, lo que nos dice que solo van a contabilizar como error los 6. Y si hacemos una tirada y salen unos, cada uno va a ser un catalizador que ganemos de la sopa, de la reserva general, a nuestra reserva particular. Cogemos el color que queramos y lo añadimos a nuestra reserva. Y el último evento que vamos a ver son la sequía, que es este que tenemos aquí, parece un horno. Esto nos dice que solo afecta a organismos terrestres y aquel organismo terrestre tendrá que sufrir una atrofia, salvo que tenga el escudo, por ejemplo, en los órganos endobióticos o en los órganos, este que tenemos aquí, que no sufre ese tipo de evento. Y ya para finalizar tenemos en las cartas de evento o bien un sol en la secuencia final de eventos o una copo de nieve. Eso suele pasar en la mayoría de las cartas. Pues estos sol y esta copo de nieve están relacionados con la fase de animación de la fase autocatalítica, que es la que vamos a ver ahora. Aquí tenemos un refugio con un sol y un valor de dados y un copo de nieve y un valor de dados. Pues cuando se ejecuta el evento tenemos que ver, digamos, cuando hagamos la fase de animación, es decir, la tirada de dados de vida, tenemos que ver el evento, si es de copo de nieve o si es de sol, para saber qué valores dan vida en sol y en nieve. Por ejemplo, si fuera sol, pues sol sería el valor de estos dados. Una vez mirado esto, también se tiene en cuenta si a la hora de descartar cartas de eventos coincide que haya 4 soles o 4 copos de nieve seguidos, se produce un Armagedón, se acaba el juego, se jugaría la última fase de compra de ese evento y se acabaría el juego. Si el sol se considera efecto invernadero y si es de bola de nieve se llama, si es de copo de nieve sería efecto de bola de nieve terrestre. Y lo dicho, se acabaría el juego, salvo que justo antes de producirse ese cambio climático de Armagedón, un jugador pida votación de Gaia. En la votación de Gaia, de forma secreta, cogemos un cubito y tenemos dos opciones. Hacer una votación de Gaia, que es decir, sacamos un cubito diciendo que sí, o sacamos un cubito, o no sacamos nada directamente, sacamos nada, que sería una votación de Medea. Gaia, cubito, Medea, sin cubito. Si todos los jugadores sacan votación de Gaia, la partida continúa, pero ese jugador tiene que pagar un catalizador a la reserva o producir una atrofia en su órgano. Y si un jugador decide no producir Medea, es decir, producir Medea, no poner un cubito, lo que provoca es que la Tierra se destruya y se acabe el juego. Pero ese jugador tendrá que pagar la mitad de puntos de victoria, es decir, se hará el sumatorio y la mitad de puntos de victoria los perderá. Eso sí, redondeando a su favor. En la fase 2 lo que nos encargaremos es de cada jugador por orden de turno tendrá que asignar alguno o parte de sus biontes y catalizadores utilizando unas de estas 3 acciones. Bien, podemos asignar
o bien podemos suplantar o bien podemos mover si tenemos la capacidad HGT. Vamos a empezar con la de asignar biontes y catalizadores a un refugio. Para asignar biontes, ya vamos ahora a ver cuál es el origen, cuál es el destino, tenemos que colocarlos en el refugio en la parte superior, donde pone maná organizado. Si fuera un catalizador, este catalizador siempre se va a colocar en el espacio más vacío, que esté más a la izquierda. Y al colocar el catalizador en la zona enzimática se convierte en enzima. Este catalizador que tenemos aquí, que acabamos de colocar, tiene que venir siempre de tu reserva, no puede venir de la reserva común, de la sopa, tiene que venir de tu reserva. ¿Cuáles son el origen de dónde vienen? Puede venir de un bionte que lo tengas asignado. Imaginemos que tengo este bionte aquí, pues lo puedo colocar donde dijimos, o de donde vamos a decir ahora. Puede venir de un refugio de una fila activa, es decir, esto es una fila activa porque tiene un relieve activo. Imaginemos que tuviéramos un bionte aquí, también podría venir de aquí, pero como solo tenemos la fila activa y tenemos este bionte, podemos cogerlo de aquí. O viene de un organismo que tenga una capacidad de HGT. Imaginemos que tengamos este organismo con un bionte, pues podemos moverlo a partir de aquí. De este bionte podemos colocarlo, por ejemplo, aquí o aquí, que sería una fila activa. Si tuviera esto activo, le colocaríamos la fila activa. Pero lo malo de utilizar un organismo con HGT, que si queda sin bionte, pues lo eliminaríamos. ¿Cuáles son los destinos? Puedes asignar biontes y enzimas a refugios de la fila activa. Exactamente aquí. O en una fila donde tengas un bionte, es decir, por ejemplo aquí, que sea un refugio o un organismo de una fila nativa. Fila nativa quiere decir, imaginemos que yo tengo este bionte, donde tengo una fila nativa, ves que es una montaña y montaña que coinciden, son del mismo origen, pues puedo ponerlo de aquí, lo podría mover aquí, o de aquí lo podría mover aquí. Primero porque este sería de un refugio de una fila activa, y este también sería, podría moverlo aquí como organismo porque comparte en lo que es la fila nativa. Y acordaros que los enzimas y el maná organizado, es decir, esto y esto, permanecen hasta la muerte de la enzima, es decir, que no quedan enzimas o sean destruidos por aniquilación. Y ahora de asignar tenemos que tener en cuenta unas limitaciones. La primera que vimos antes es la de fila nativa. Acordaros que para poder mover un bionte de un organismo a otro organismo tiene que convertir fila nativa. Fila nativa es el segmento, digamos, el icono que tenemos en la parte superior izquierda, tiene que ser del mismo icono, si no, no podemos compartirlo. En cambio, los macroorganismos solo hay dos tipos de filas nativas, terrestres o acuáticos, pero para el efecto del juego no se tienen en cuenta. Otro de los límites que tenemos a la hora de colocar los biontes son el límite de entropía. A la hora de colocar un bionte en un refugio, lo máximo que puedes colocar, o decir, digamos que este límite es tener un mínimo de un refugio, es decir, que solo puedes colocar un bionte en cada refugio. Pero si tienes un organismo que tenga un cromosoma verde o un órgano que tenga un elemento verde, te permite, a la hora de colocar un bionte en un refugio, te permite colocar dos biontes en vez de uno. Otra de las cosas que tenemos, otros apartados que tenemos que tener en cuenta es la purga de biontes. Si tú tienes todos los organismos, los biontes que tengas en tus organismos, y ninguno de ellos tenga un cromosoma verde, inmediatamente pierdes un bionte de un refugio a tu elección. A la hora de colocar los catalizadores, el límite siempre va a estar determinado por el refugio. Por ejemplo, aquí el límite son de 5 catalizadores, aquí ya tenemos un límite de 6 catalizadores. Es decir, todos los espacios son el límite de los catalizadores. No podemos colocar más de los que vienen indicados. Ahora también tenemos que tener en cuenta que el límite de entropía que dijimos antes solo afecta a los refugios, no afectan a los organismos. Después, si a la hora de aparece este refugio, que es el de biosfera profunda caliente, por culpa de la temperatura, si a la hora de colocar un bionte y hubiera un catalizador, inmediatamente tenemos que perder un catalizador por las altas temperaturas. Y por último, si tenemos una mutación con esporas, que es esta que tenemos aquí abajo, pues estas esporas te dan la habilidad de ser fila nativa en cualquiera de los 4 relieves que tenemos en juego. Al principio de la partida, cada jugador recibe su parásito. Tiene 2 lados
Y es en esta fase de la partida en la que si no tenemos asignado el parásito a un organismo, podemos asignárselo. Elegimos uno de los dos lados y lo colocamos al lado izquierdo del organismo. Pero este organismo siempre tiene que ser de un jugador que no seas tú, es decir, un jugador contrario. Es más, podemos asignárselo a un parásito que ya tenga otro organismo. También tiene que ser de otro jugador contrario y nunca puede estar en tu muestrario. Y con eso producimos un hiperparásito. A este parásito le podemos asignar uno o dos biontes. ¿Ventajas que tiene? Pues ya... característica que tiene, ya puede realizar compras y va a sufrir la tirada de dados de Darwin. Estos biontes pueden venir de un bionte no asignado, de una fila de un refugio activo o de un organismo que estuviera de la fila activa. ¿Cómo sería el proceso? Pues imaginemos que tengo este microorganismo del jugador violeta, que no hay violeta, y le coloco un parásito. Aquí tenemos espacio para colocar dos, pues tiene que coincidir por lo menos uno de los dos colores, es decir, que el huésped, que es el que está aquí a la derecha, tenga un cubito y que ese cubito coincida con uno de los dos disponibles. Acordaos que podemos colocar uno de los dos lados. Vamos a coger este y le robamos este cubito. Este cubito ya pertenece al parásito, lo pierde la mutación del microorganismo, de la bacteria, y ya pertenece al parásito. El hecho de perderlos no quiere decir que tiene que tener un bionte. En el momento que pierda el bionte y el cubito, dejaría de existir. Pero también hay que tener en cuenta que las propiedades que tenía este jugador ya las ha perdido. Es decir, sigue teniendo vida, como si perdiera el otro, pero ya perdió ciertas propiedades. ¿Qué más podemos saber? Que si en vez de realizar esto, imaginemos que tenemos este parásito con un cubito amarillo y uno azul. Decidimos parasitar un parásito, es decir, hiperparasitar, lo que hacemos es robar los cubitos del parásito de la misma manera y siempre coincidiendo uno. Es importante, como dijimos, que esto, y recordar que siempre tiene que ser un muestrario que no sea el vuestro y que tiene que tener al menos un cubito compatible con el lado que colocas tú del parásito. Si es un macroorganismo, como puede ser este, en vez de robárselo al cubito, directamente lo que robamos es al órgano. Si es un macroorganismo, al órgano. ¿Qué más tenemos que saber? Que si el parásito tiene polución, como puede ser este de color verde, lo que se produce es un evento de picos de oxígeno. Pero tenemos que tener en cuenta que la severidad, es decir, el número de atacantes que va a sufrir, es el número de cubitos verdes que tenga el propio parásito. En este caso no sería ninguno, entonces no habría problema de pico de oxígeno, pero siempre tenemos que tener en cuenta. Y, como dijimos antes, aunque el parásito esté en otro organismo que no sea el tuyo, mientras tengas tu bionte ahí, permanece como si fuera de tu propiedad. En el momento que el organismo se muere, también muere tu parásito. Y lo último que podemos asignar en el mismo turno de la fase de asignar es un nuevo oxidante. Esto te permite asignar un catalizador directamente a tu organismo o tu microorganismo, por ejemplo, nunca los parásitos, o incluso un macroorganismo, siempre que sea acuático, del color que queramos, y siempre de nuestra reserva. ¿Qué nos dan estas propiedades? Pues si son un catalizador de color amarillo, rojo o azul, lo que va a dar es un antioxidante. Como vimos anteriormente, cuando a veces produce atrofias por lo que dijimos, por picos de oxígeno, pues estos discos sirven para evitar esa atrofia. Es decir, en vez del animal extinguirse o el organismo extinguirse, pues utilizamos los catalizadores. En cambio, si es de color verde, colocamos un catalizador de color verde, ya no es antioxidante, sino es vitamina. Y como tal, produce dos efectos de antioxidante, es decir, evita dos atrofias en vez de una como el resto de los catalizadores. Ya dijimos que los parásitos no tienen, y los terrestres o los macroorganismos terrestres tampoco tienen sitio para ponerlos, pero tampoco lo van a necesitar. Otra de las acciones que podemos hacer en la fase 2 es la de suplantar un parásito. Imaginemos esta situación: tengo el parásito rojo que está viviendo de las cuentas de esta bacteria. Y yo, en vez de hacer un hiperparásito, decido hacer una suplantación. Voy a suplantar mi parásito por el del color rojo. Si tuviera éxito, este parásito tiene dos opciones: o suplantar a otro parásito, o ligarse a un parásito, o si no, tendría que extinguirse. Bueno, ¿cuándo se daría ese éxito? Pues se da ese éxito que al colocarse este va a recibir cubos o bien del propio parásito o bien del microorganismo. En este caso recibe dos del microorganismo, es decir, se coloca dos cubitos de enfermedad en la salmonela, en el parásito de color verde. Y si el nuevo parásito
tiene más cubos que el parásito que acabamos de suplantar, se produce éxito. Imaginemos que fuera una situación así, no habría éxito, pero en esta ocasión sí que hubo éxito porque tiene más cubos el que acaba de colocarse que el que estaba antes. Para ello, para evitar que un jugador, un parásito, siempre se suplante, con colocarle 2 cubitos, si conseguimos 2 cubitos, nunca lo podremos suplantar. Y para rematar con la fase de asignar catalizadores, biontes, tenemos la de mover biontes a través vía HGT, que es una mutación que tenemos en algunos microorganismos. Esto solo puede hacerse en microorganismos y va desde O a microorganismos, nunca se puede hacer en macroorganismos. Y es tan sencillo que dependiendo de la cantidad de HGT que tengas, puedes mover la cantidad de biontes. Es decir, por cada HGT puedes mover un bionte. Y lo mueves de tu microorganismo a otro microorganismo, que tengamos por ejemplo aquí, que sea o refugio de la fila nativa o cualquier de la fila activa. Eso sería el movimiento. O incluso puedes moverlo a tu reserva, como ya vimos hasta ahora. Tenemos el problema de que si queremos mover a otro microorganismo que tenga más promiscuidad que tú, es decir, que tenga más HGT que tú, este jugador lo puede bloquear. Entonces solo tiene la opción de moverse a otro organismo o volverse al propio. Pero si vuelve al propio, ya gastó ese movimiento. Y por último, tener que saber que una vez que realices este movimiento vía HGT no puedes ni asignar ni suplantar. Fase 3 es la fase de la tirada autocatalítica. Lo que haremos es, de arriba, abajo y de izquierda a derecha, es decir, siguiendo este orden, examinar cada refugio y en aquellos que haya uno o más biontes habrá que hacer una tirada autocatalítica. Cada bionte tiene opción a 2 dados y cada cubo en la zona organizada, es decir, lo que sería ahora maná, que son los cubos y biontes que haya en la zona organizada, se llama maná, pues cada cubo un dado. Por ejemplo, en este refugio tendremos que tirar 6 dados. Si a la hora de hacer una tirada el refugio es de una persona que no está en disputa, es decir, de un bionte único, pues si no le gusta la tirada puede volver a retirar, a hacer una nueva tirada, pero esa tirada es definitiva. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta si es estado de sol de cálido o frío, es decir, si van a ser en cuenta los dados de vida, que son los de arriba, y estos son los de muerte, si van a ser de calor o de frío. En este caso va a ser de calor. Vamos a hacer la tirada. Me salió un 1, un 3, un 4 y un 6. Y por cada, tirada de vida, subiremos un cubo de la zona desorganizada a la zona organizada, convirtiéndola en maná. En este caso tengo un 1 y un 3, que son estos dos, pues subir a la zona organizada. Y eso sería lo que es la fase de tirada de vida. Pero después de la tirada de vida viene la tirada de muerte, que se tiene en cuenta todos los dados otra vez de nuevo. Es decir, los dados son de vida y son de muerte. Y para ello tenemos que tener en cuenta la parte de abajo, que hay muerte por maná y muerte por enzima. Por la muerte por maná se van a tener en cuenta todos aquellos estos espacios que tengo aquí que no estén ocupados por enzimas, que son estos. Imaginemos que tuviéramos ocupado este también, pues solo tendría en cuenta estos que están aquí. Pues los de muerte por maná se tienen en cuenta tanto los cubitos como los discos. Y los de encima solo tenían los discos, que están por aquí. Estos son todos de maná, mejor dicho, este es de maná, y estos son de encima. Pues para los dados se tienen tanto en cuenta para la subida como para la muerte como para la vida. Entonces, en este caso sería un 5, un 5, un 6 y un 6 son los que producen muerte. Los 4 no producen muerte, el 1 no produce muerte, el 3 tampoco muerte, pero el 6 produce muerte en maná y muerte en enzima. La muerte de maná es bajar un cubo de los organizados o digamos algo de maná, un elemento de maná, ya puede ser un cubo o un bionte, y bajarlo a la zona desorganizada. Si es un bionte, lógicamente lo vamos a recuperar a la zona de reserva con compensación. La compensación siempre va a ser un catalizador del mismo color, en este caso sería, si decidimos un bionte, un catalizador de color verde, y si decimos un cubo de maná, es decir, y lo pasamos a la zona de organizada, pues será siempre un catalizador del mismo color del cubo que hemos descendido. Hay que tener en cuenta el límite. El límite de catalizadores que podemos tener en nuestra zona de juego es el número que hay de catalizadores de cada tipo, que son 12, entre el número de jugadores. Imaginemos que somos 3 jugadores, pues tocaría 4 de cada color. Si yo tuviera 5 o 4 ya no podía coger más de este color. Y después de la muerte de maná, que es lo que acabamos de ver ahora, que solo murió uno, porque solo afectó a este,
pues te toca la muerte de encima, que solo viene afectada por este dado. Pues, bueno, vendría por este, pero solo hay un 6. La muerte de encima simplemente es retirar el que esté más a la derecha de los que están en la zona de catalítica y devolverlo a la zona, sin compensación. Y acordaros que tanto los dados son de vida como de muerte. Puede ser el caso que una vez realizada la tirada autocatalítica y subamos, después de subir y bajar maná, nos tengamos un resultado de un doble. Si os fijáis en esta figura, podemos, si nos interesa, convertir este refugio en vida. Sería en una bacteria. Le daremos la vuelta, esto lo tenemos que tener en cuenta aquí. Le daríamos la vuelta y ya tenemos una bacteria que llevaremos hasta nuestra zona de juego. ¿Qué hay que hacer con los como coste? Pues tenemos que pagar los enzimas que hemos colocado en el refugio, los perdemos. Y los cubitos de maná desorganizado también los perderemos. Y todo lo que teníamos, tanto los biontes como los cubos que teníamos en maná, todo maná, es decir, todo el maná se convierte en cromosomas. Lo vamos a colocar según colores, 2 en el amarillo, 1 en el rojo y ninguno en el azul. Pues esto ya tendremos ya una vida en nuestra zona de juego. ¿Qué tenemos que saber? Aquí, la parte superior izquierda es digamos, la anatomía de la bacteria. ¿Qué tipo de fila nativa pertenece? En este caso sería la cósmica, que se tiene en cuenta ya vimos, para los tipos de asignaciones. Y como curiosidad, o que tenemos que tener en cuenta, que esta es la mayor cantidad de cromosomas que vamos a tener, salvo que movamos vía HGT o compramos mutaciones, que nos permite añadir cubitos. Pero esta es la mayor cantidad de cubitos que después vendrán a través de los eventos y algunos parásitos, iremos perdiendo. Pues digamos que este es el número máximo, salvo que venga HGT, movamos bionte vía HGT o a través de compra de mutaciones. Ahora vamos a fijarnos en el caso de este refugio. Tenemos sus manás, tenemos sus enzimas y tenemos su maná desorganizado. Pero, si os fijáis, hay de más de un color en el maná, de biontes de un color. Eso se llama un refugio disputado. Y hay que determinar quién es el que gana esa disputa, lo que se llama un progenote. Para sacar de esa diferencia, para saber quién es el progenote, tenemos que tener en cuenta el color del maná y el color de los cubitos de maná y el color de los enzimas. Aquel color que coincida con los que están en los biontes, el que tenga más, será el ganador. En este caso el rojo tiene 2 y el azul tiene 2. Hay empate. Pues para deshacer empate tenemos que fijarnos en la estructura del maná. Se va de izquierda a derecha, es decir, vamos determinando los colores hasta que coincida con el que tengamos en la parte superior. En este caso tenemos el primero es el azul, entonces el progenote será el azul. En algunos refugios, os fijáis, vienen con puntos añadidos para evitar o para deshacer los empates. Porque solo aquí se vería amarillo y verde y faltaría el rojo y azul, que lo añadimos lo añade por puntos. Bueno, ¿qué ventaja tiene el progenote? Que en este caso sería el azul. Pues él es el que hace la tirada de maná. Son 5 dados, 2, 2 y 1, traería los 5 dados y con esa tirada determinaría qué maná sube, qué cubitos suben hacia arriba, es decir, del desorganizado al maná organizado, y si tiene que hacer alguna muerte de maná, alguna muerte catalítica, también decide qué biontes o qué cubos bajan. Pues si decide bajar un bionte de otro jugador, se lo devuelve a su reserva, pero va a recibir un catalizador de su color. Y si decide bajar un maná, que da igual de qué color sea, también recibirá ese catalizador el jugador contrario. Ventaja que tiene que si saca un doble, como ya vimos antes, esta bacteria, que se convertiría en bacteria, imaginemos que esta es la situación, daremos la vuelta a la bacteria, se organiza y va a la posesión del jugador progenote, en este caso sería azul. Todo lo que estaba aquí, es decir, los cubos de maná desorganizados se pierden, los catalizadores se pierden, pero todo lo que estaba encima de un maná organizado se coloca, incluso los biontes tanto propios como ajenos, es decir, el suyo y el del otro jugador. Estos que ya dijimos que eran genes extranjeros, que quedan ahí dentro de la bacteria y ya quedan definidos como propios del jugador. Genes extranjeros, que es el propio del otro jugador. Y por último tenemos la copia del progenote. Si ahora de determinar bajadas de maná elimina sus propios, el progenote elimina sus propios biontes, el que queda como, si se produce bacteria, el que queda como bionte será el que es encargado de llevarse la bacteria, o determinará, si hay más de uno, quién se lleva la bacteria.
Llegamos a la fase cuarta, que es la fase de tirada de Darwin. Habrá que hacer una tirada en aquellos microorganismos que tengamos en esta zona de juego. La máxima cantidad de microorganismos que podemos tener son 3. Microorganismos se consideran las bacterias y los parásitos. Tras la tirada de Darwin podemos conseguir catalizadores por la biosíntesis o eliminación a través de la catástrofe de error. El procedimiento es sencillo. Por cada cubo cromosoma que tengamos vamos a recibir un cubito, y por cada bionte cromosoma vamos a recibir 2 cubitos. No se tiene en cuenta ni los huéspedes ni, por supuesto, los cubos de las enfermedades. Pues en este caso tendremos 7 cubitos. Haremos la tirada y lo primero que podemos hacer con la tirada, vemos el resultado, es ver cuántos cromosomas tenemos de color amarillo. Por cada cromosoma que tenemos de color amarillo podemos volver a hacer una tirada. Por ejemplo, tengo 2 y cogí un 4-6, es decir, de Guatemala a Guatepeor. Lo siguiente sería la biosíntesis. Por cada uno que tuviéramos en nuestra tirada de Darwin y cada cromosoma, es decir, por cada uno tenemos un dado de proteínas. Y si tenemos un cromosoma, pues este dado de proteínas y el cromosoma nos producen un catalizador. Este catalizador va a ser el color que nos viene marcado en la tabla. En este caso, el cromosoma de metabolismo. En este caso será rojo. Otros refugios o otras bacterias vienen con otros colores. Por este caso sería rojo. Por ejemplo, si tuviéramos otro 1, recibiríamos otro catalizador, porque tenemos otro cromosoma, pero si tenemos otro tercer 1, no podemos recibir más porque ya no tenemos cromosomas. ¿Qué más tenemos que saber? Que si hacemos un triple, como es este caso, recibimos un cromosoma a mayores del color indicado. Y si es una catástrofe de error, se van a tener en cuenta los 6 y los 5. En este caso solo tengo un 6. Si tuviera un 5 también sumaría. Serían dados de error. Se sumarían los dados de error y se contrastarían por los cubos o digamos los cromosomas de color azul. En este caso es 1 contra 1, no habría atrofia. Si hubiera más dados de error que cromosomas de color azul, se produciría una atrofia. Tenemos en las mutaciones, aquí los escudos, que también podemos conseguirlo con las mutaciones, que es una mutación doble, que nos protegen de este dado de error y solo permite que nos hagan errores o dados de error, es decir, daño y producir atrofias, los 6, no solo los 5. Y en la fase quinta lo que nos encargaremos de realizar son compras. Por cada bionte que tenga un jugador puede realizar una compra. ¿Qué podemos comprar? Podemos comprar mutaciones o otra opción sería una compra de promoción de mutación. Podemos comprar microorganismos o órganos de microorganismos. Y por último también puedes comprar la reina roja. El pago se hace siempre con catalizadores. Depende de lo que compres, puede ser de un color u otro. Si compramos una mutación, tendremos que pagar con el color de la mutación. Si es una promoción de la mutación, también tendremos que pagar por el color de la mutación. Si es un órgano, tendremos que pagar el órgano según el órgano que compremos. Puede ser distintos colores. Y si compramos una reina roja, pues el dado de ataque. Para las compras siempre se hace por orden de turno. Empezamos por el jugador que determina la carta de evento y en sentido horario. Él gastará sus biontes para hacer sus compras, que no gastará, es decir, según los biontes hará sus compras. Pero si a la hora de acabar un microorganismo que tiene un parásito, todos los biontes que hay en ese huésped han realizado su compra, inmediatamente antes que le toque a otro jugador, el que está si hay un bionte en el parásito, realizará su compra. También tenemos la posibilidad de la ley o digamos la regla de quimioselectividad. Pues por ejemplo, imaginaos que yo quiero pagar una catalizador de color verde y no tengo ninguno, pero si tengo dos iguales los puedo cambiar por uno verde, es decir, simplemente es una igualdad. Si tengo una mutación que me permita la capacidad de camaleón, que es esta que tengo aquí, con esta capacidad me permite comprar cualquier carta, es decir, pagar cualquier carta con cualquier tipo de color de catalizador, es decir, es un comodín. También tenemos la posibilidad de algunas cartas de bipartición. Esta, por ejemplo, nos permite hacer dos compras en vez de una al mismo tiempo. El pago siempre hay que hacerlo a través de las fichas que tengas en la propia, no en tu zona de reserva, sino en la propia carta. Es decir, si yo quiero pagar un catalizador de color rojo para hacer una compra, por ejemplo, el bionte rojo, quiero comprar una compra de una mutación de color rojo, pues tendría que pagar con la que tiene dentro de su zona de juego. Lo mismo pasa si tienes un parásito. Si tienes un parásito, tendrás que pagar con los catalizadores que tiene el huésped. O incluso si tuviera otro parásito, tendría que pagar con los que tiene el huésped del huésped. Entonces tendría que volver a pagar con estos. Y por último,
tenemos que saber que en cualquier momento durante la partida, si un parásito tiene algún catalizador, lo puede ceder o donar si le interesa al huésped. Pues es el momento de hacer compras, estamos en rebajas, pues voy a comprar una carta, va a ser de color amarillo, tendré que pagar un coste. Ese coste va a ser un catalizador y el catalizador va a ser del color de la carta, en este caso va a ser una de color amarillo. Para poder comprar tiene que estar o en una fila activa, que puede ser esta, una que tengo ahí arriba que también está activa, que no se ve, o una fila nativa, esta también está activa, o una fila nativa del microorganismo que vamos a poner, en este caso sería continental. Pero me interesa comprar esta carta, está activa, lo podemos comprar. La compraríamos, pagaríamos el catalizador y la ponemos a la derecha de nuestro microorganismo. A la izquierda van los parásitos, a la derecha los microorganismos. Se coloca a la derecha y por el lado de un filamento, es decir, de una hila. Nunca se puede colocar por el lado del promocionado, siempre por el lado no promocionado. Una vez colocado aquí sí que le podemos dar la vuelta para ver qué le pone el promocionado, pero siempre mantendremos lo que hemos comprado. Antes de comprarla, si tenemos la acción o la mutación activada de Xexo, nos permite, en vez de comprar esta carta, removerla, cogerla, voltearla abajo y comprar la siguiente carta. Pero en este caso solo me interesa cogerla de color amarillo. Esta carta le vamos a colocar su cubito correspondiente, que es de color amarillo. Aquí nos da la información del cubito que nos corresponde y aquí el de promocionado. Aquí tendríamos, si os fijáis, el que ya tenemos más el promocionado que va a ser el verde. Y lo colocamos aquí. Las habilidades que tenga esta carta se ejecutan al siguiente turno. Esto es un cubito de mutación y forma parte de los cromosomas de todo el microorganismo. Y si ahora de añadir una mutación tenemos un parásito o ligamos un parásito con polución, que es en este caso, tendríamos que realizar digamos, un pico de oxígeno. Este pico de oxígeno va a afectar a todos los organismos que compartan la fila nativa del microorganismo. En este caso sería del continental. Y sería, como ya dijimos, se tiene en cuenta que el ataque va a ser de un pico de una severidad de 1. Se vería todo, ya vimos cómo funciona, pues simplemente tenerlo en cuenta. Si ahora imaginemos que me toca otra vez y gasto la acción de un bionte para comprar otra carta, en vez de comprarla voy a promocionarla. Para promocionarla lo que se hace es dar la vuelta, ya tenemos el cubito amarillo y le añadimos el promocionado, que en este caso va a ser el color verde. Ya dijimos, este es el original, el más, el que tenemos que tener, y aquí con la flechita nos indica el promocionado. Pues aquí ya tenemos el amarillo y ahora le añadimos el color verde. Ya tenemos dos cubos de mutación, o que serían dos cromosomas que le añadimos al propio organismo. ¿Os acordáis que os dije que había cromosomas, que estos cromosomas van a sufrir por culpa de los eventos y otros ataques, van a perder pérdidas, pero estos cromosomas nunca se pueden añadir, pero sí podemos añadirlos vía HGT o vía compra de mutación, más cromosomas por las mutaciones. Y van perdiendo la base, pero van ganando las mutaciones. Lo que pasa es que si se pierden los biontes, la base se pierde todo. Es igual, la misma forma de que si un mazo se queda sin mutaciones, hasta que se vuelva el mazo correspondiente de esa zona, del microorganismo correspondiente de esas mutaciones, se extinga, no podemos tener otro mazo donde cogerlo. Y como pasaba en la mutación propia, la mutación promocionada no se activan las habilidades hasta el siguiente turno. Y si hay polución, también tenemos que aplicar la polución. Seguimos de compras y ahora lo que vamos a comprar es un macroorganismos. En el juego tenemos 8 macroorganismos y por los lados tenemos un lado marino y un lado terrestre. Pues cuando lo compramos, un macroorganismo al inicio siempre solo vamos a comprar por su lado marino. Pagamos un catalizador que tiene que ser del color que nos dé la gana. Imaginemos que pago uno de color rojo y con este catalizador ya comprado tenemos la carta y tendremos que analizar la carta. Aquí en la parte derecha, para poder comprar un macroorganismo, tenemos unos requisitos de cromosoma. Pues son estos banda de colores que se llama cromosomas del sistema y están relacionados con distintos aparatos del propio macroorganismo, circulatorio, digestivo, reproductor y nervioso. Pues eso es lo que tendremos que pagar. Exactamente esto, en la combinación de cubos, solo cubos, no valen cubos de parásitos, es decir, no valen cubos enfermos, y solo valen los cubos, no valen los biontes, en esta combinación, en este caso sería dos rojos, un amarillo, un verde y un azul. Había otros macroorganismos que vienen con distintas coloraciones y más exigentes. Lógicamente, cuanto más caro, más habilidades te va a otorgar ese macroorganismo. Pues esta es la cantidad que tenemos que pagar, la cantidad y los colores. En este caso,
pago dos rojos, que puedo pagar los de los cubos de la mutación. Ya dijimos que no se pueden pagar con bionte ni con cubos de parásitos, pero se pueden pagarlo con cubos de mutación o de la propia bacteria. La colocamos aquí y hacemos el pago. En este caso son dos rojos, un amarillo, un azul y un verde. Y esto va directamente a la sopa. Las mutaciones se pierden, se devuelven a la zona nativa del microorganismo, y si tenemos antioxidantes también se pierden. Y el resto se queda a un lado porque lo vamos a utilizar. Tanto los biontes propios como de los parásitos, ya veremos para qué se utilizan. Vemos ahora que tenemos endosimbiontes, que son para colocar los biontes. Aquí tenemos de color cuadrado, de forma cuadrada, tenemos los órganos, y aquí tendremos los niveles tróficos. Pues lo primero que vamos a colocar son los órganos. Con aquellos cubitos que nos han sobrado, si los que nos sobran, los colocamos en las zonas correspondientes. Podemos utilizar también los de los parásitos. Ya hemos complementado todos. El resto se devuelven a la sopa. Nos falta uno para complementar todos los órganos. Tenemos de los 5 que pide, tenemos 4. En el momento que consigamos uno de color azul, pasaríamos a hacer lo que se llama un desembarco. Pasaríamos de estado de forma marino a forma terrestre, pero ya veremos después cómo funciona. Eso con respecto a los órganos. Después tendremos, vamos a explicarlo con otra carta, los endosimbiontes. Si nos sobran lo que se llaman biontes de genes extranjeros, es decir, de biontes de jugadores que no es el propio del que formó la bacteria, o de biontes de parásitos, se colocan en los endosimbiontes, y se colocan correspondiendo a su color. En este caso colocamos el verde y el azul, y esto produce propiedades. Si sobrara alguna, pues se devolvería al jugador, se vuelve a su reserva, pero con compensaciones. Recordaros que la compensación es un catalizador de su color. Y por último tenemos para colocar nuestros biontes propios, que se colocan en el nivel trófico. Hay de 3 niveles tróficos: el inferior para plantas, herbívoros y carnívoros, y cuando lo colocamos siempre lo vamos a colocar en la parte inferior. Pues si conseguimos otro, lo seguiríamos en la H y la siguiente en la C. Y una vez acabado cada fase de compras, es decir, cuando acabemos todos los juegos de comprar, se vuelven a reorganizar en los niveles tróficos que ya funcionaremos. Otra cosa que tenemos que saber es que si tenemos un hiperparásito y este se convirtió en endosimbionte, es decir, colocó su bionte en el simbionte, este que se convierte en parásito del macroorganismo, pero no tiene cubitos de enfermedad. Y si es el primer macroorganismo que se coloca en el juego, se produce, digamos, que se convierte en planta, se produce un empujón de oxígeno en la Tierra. Se descartan todas las cartas que haya de eventos que no sean de protozoico, y a partir del siguiente evento empezaremos con la era proterozoica. La siguiente compra que vamos a realizar es la capacidad de Reina Roja. Esta lo que nos permite es combatir huésped contra parásito o parásito contra huésped. Cuando digo combatir, realmente es robar un cubo. Pues ese color de cubo es el color del catalizador que tenemos que pagar para poder realizar esa acción. Para ello tendremos que tener iconos de Reina Roja, que son estos, y poder atacar al otro siempre con su permiso o teniendo más iconos de Reina Roja que el otro. ¿Cómo son los ataques? Imaginemos que tengo esta situación, microorganismo que quiere atacar a este parásito. Pues con la Reina Roja lo que hace es robarle un cubito. Cogemos uno de los dos que nos interesa, este es el rojo, y lo colocamos como cromosoma del microorganismo. Si a la hora de robar no nos quedan cubitos de enfermedad, podemos robar su bionte, y ese bionte lo colocamos como gen extranjero en nuestra bacteria, y esta carta de parásito se extingue sin beneficio, porque el bionte sigue vivo en nuestro organismo. Es decir, esta carta se descartaría. Si en vez de ser, por ejemplo, una bacteria es un macroorganismo contra un parásito, sería el proceso igual. Simplemente tendríamos que relevar un cubito y colocarlo en uno de estos órganos. Por ejemplo, me queda solo el verde, lo colocaría el verde, y con esto completaría el órgano, sería un desembarco y convertiría a macroorganismo terrestre. Y si solo queda uno, podríamos robarle el bionte, lo colocaríamos en la zona de endosimbiontes, y en el color apropiado, si no tendríamos que devolvérselo sin compensación.
pero digamos, el parásito se moriría. Y si es al revés, imaginemos que este tiene una carta de reina, le robaríamos uno de los cromosomas que tuviera en la bacteria o de sus mutaciones y lo colocaría en uno de los dos colocados de los lugares apropiados para ello, bien el rojo o el verde, en este caso del viroide. Y la última compra que podemos realizar es la compra de órganos. Para ello tenemos que pagar un catalizador y comprar un cubo y colocarlo en nuestro órgano si tenemos espacio. El color del catalizador va a ser del color del cubo que compremos y lo colocamos en su espacio correspondiente. Si al colocarlo llenamos todo el espacio de órganos, se produce un desembarco. El desembarco es convertir el macroorganismo marino en macroorganismo terrestre. Los cubitos se pierden y colocaríamos los biontes en sus zonas correspondientes. El propio en la zona de nivel trópico y los genes externos, los otros jugadores lo colocamos en los endosimbiontes. ¿Qué ventajas tiene? Pues a medida que vas mejorando la especie, vas consiguiendo más habilidades y compartiendo las habilidades. Por ejemplo, aquí veis que el gusano violeta tenemos distintas habilidades, muchas habilidades, incluso algunas son compartidas. Si tenemos esta, tenemos estas dos. Tenemos dos de cáncer, una de mutación y tenemos, por ejemplo, para la sequía y para la reina roja. Es decir, a medida que vamos avanzando vamos consiguiendo habilidades, pero siempre tenemos que hacer compras o conseguir colocarles el bionte o el cúbito para poder mejorarlas. Cualquier tipo de variación de desembarco va a producir un cambio de metabolismo que lo vamos a ver ahora en el nivel trófico. Y por último, imaginamos la situación esta, que tenemos este macroorganismo marino y tenemos colocados dos cubitos amarillos, uno verde y uno azul. Pero nos falta uno o dos cubitos de color uno o dos cubitos, pero en este caso nos falta uno de color verde. Pues este de color verde, para poder, digamos, un desembarco con parásitos, lo podemos coger del parásito, el otro lo perdería y conseguiríamos lo que es el desembarco, convertiríamos este macroorganismo marino, lo convertiríamos en terrestre, pero con parásito, por ceder ese parásito, digamos, que le cedió su cubito para poder mejorarse, pero ya queda enfermo o tocado por culpa de ese parásito. Es decir, puede pasarle de 1 a 2 cubos para poder completar lo que es el macroorganismo y hacer el desembarco, pasar de marino a terrestre. Pues visto lo anterior nos sirve para explicar lo que son los niveles tróficos. Imaginemos que tengo esta bacteria del jugador amarillo, que es el bionte amarillo, y decide comprar un macroorganismo de tipo marino. Sabéis que empezar siempre con los marinos. Hay que hacer su pago, una roja, dos amarillas, una verde y una azul. Esto lo pondríamos encima, esto se pondría en órganos, este no hay más, se elimina. Esta es la propia, siempre se va a colocar en el nivel más bajo, el de planta, hay tres niveles, planta, herbívoro, carnívoro, se colocamos en el de planta. Y los genes extranjeros se convierten en endosimbiontes. Pero ya tendríamos lo que es el primer macroorganismo, ya sabemos, tipo marino. Va pasando la partida, podemos ir ganando, hacer compras, por ejemplo, de un órgano rojo, otro verde, para conseguir propiedades. Pues imaginemos que viene otro jugador y se instala, o un jugador azul, instala su propio microorganismo en su tablero, en su muestrario. Es de color azul y tiene eso, también nivel, como siempre, nivel más bajo de planta. Pero al acabar la compra, como hay dos macroorganismos, tenemos que poner distintos niveles tróficos: carnívoro, herbívoro y planta. No puede haber dos del mismo nivel. Entonces, lo que hay que comprobar es la cantidad de cromosomas rojos y amarillos que tenga cada uno. Pues hace una suma, que tengo aquí tiene 1, 2, 3, 4 y 5, hay que tener en cuenta los cromosomas especiales, y este solo tiene 1. Este tiene más nivel trófico que este, pues le subiríamos 1, y en esta final de la ronda, este sería de nivel trófico 2 o de herbívoro, y este es de planta, es decir, este come a este. Y imaginemos que viene otra ronda, y el jugador, otra vez el amarillo, pues compra otro macroorganismo. Volvemos a acabar a la finalización de la compra, de la fase de compra, pues comprobamos quién tenga el nivel más trófico más alto. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este tiene 3 y 2, 5. Y este tiene nivel 1. 1, sí, exacto. Entonces sería, este quedaría en herbívoro, este directamente sería carnívoro y este sería planta.
Perfecto. En caso de empate, imaginemos que hay empate en cromosomas marrones y rojos y amarillos, habría que tirar un dado. ¿Qué pasa si viene un cuarto cromosoma o un cuarto macroorganismo de color azul? Pues habrá que hacer lo mismo, mirar que tenga el nivel trófico más alto y el que tenga el nivel trófico más bajo se eliminaría. Pero antes de realizar eso, le da al juego la opción de hacer compras de órganos para subir su nivel de trófico y no quedar eliminado. Pero lo que habría que hacer es eso, hacer las compras. Una vez que se establecen las compras, una vez acabada la fase de compras, se comprueba el nivel trófico, porque solo puede haber una planta, un herbívoro y un carnívoro de cada tipo, tanto sea macroorganismo terrestre como macroorganismo de marino. No puede haber más de 3, es decir, en total puede haber 6, 3 terrestres, 3 marinos. Es decir, si hubiera un cuarto o un quinto, se comprueba y aquellos que tengan el nivel trófico más bajo se eliminaría. Y llegamos al final del juego. Habrá que hacer un recuento en puntos de victoria, que son los cubitos, básicamente. Cada cubito donde esté, ya sea de parásitos o hiperparásitos, de bacterias o de mutaciones, vale un punto. Cada bionte tuyo vale un punto, ya sea que esté en tu muestrario o en el muestrario de los contrarios. Otra cosa que tenemos que saber, todas las cartas que hemos deshecho porque se han extinguido, porque le hemos mejorado, valen un punto. Y cada macroorganismo vale 6 puntos. Y si es el macroorganismo con el nivel trófico más alto, vale 12 puntos. Se hace sumatorio, aquel jugador que tenga más puntos será el ganador. En caso de empate se mirará que tenga más catalizadores. Pues eso ha sido el Biogénesis. Entonces me como una y me cuento 20. Hola, ¿qué tal? Bueno, estaba aquí invitado a una partida de Biogénesis y me han pedido que os dé mi opinión sobre el juego y os explique un poco cómo va a ser. Bueno, pues Biogénesis es un juego de Phil Eklund, editado por Sierra Madre Games en 2016, en donde representamos unos biontes que tienen que hacer surgir la vida en la Tierra. Tal y como lo pone en el manual, es un juego de supervivencia brutal, así que ese es el resumen. A lo largo de la partida tenemos que lograr avanzar en cada uno de los 3 estadios, uno que sería estar en los refugios y lograr catalizar vida, lograr que esas moléculas se junten y den algo útil. A partir de ahí crear una pequeña bacteria indefensa, pobrecita mía, y lograr sobrevivir a todo el ambiente hostil que va surgiendo. Y después incluso llegar más allá y lograr un macroorganismo que pulule por el mar y en algún momento incluso ponga pie en tierra. Fantástico, maravilloso, me encanta. Bueno, obviamente es un juego que tiene mucho azar, mucho caos, que las reglas son bastante complicadas, sobre todo si lo coges de primeras. Pero luego realmente es un juego muy sencillo, básicamente consiste en poner cubitos, conseguir dinero que son los enzimas, con ese dinero lograr mejorar tu organismo para lograr sobrevivir y rezar para que los dados no sean muy crueles contigo. Consiste básicamente en eso. Naturalmente, como se disfruta el juego, es dándole un nombre a cada cosa, tal y como pone el glosario. No estás poniendo circulitos, estás poniendo biontes, no estás cogiendo cubitos, estás catalizando moléculas que te servirán para construir ADN, ARN, todo eso. Jugando así se disfruta mucho. Me gustaría probarlo también en competitivo, porque puede ser, como dice aquí, el juego de la carrera de armamentos molecular. Uf, suena prometedor. Aunque yo suelo jugar solo, y ya de por sí es todo un desafío. Ver cómo logras salir adelante, de cómo todo tu esfuerzo queda destruido por un evento cósmico inevitable, pues es muy gratificante. Yo la verdad es que si te gusta el juego de Phil Eklund te lo recomiendo, es uno de sus mejores diseños. Me gusta el arte gráfico, me parece muy limpio, muy entendible, cosa de agradecer últimamente. Incluso se podría decir que es un juego prácticamente que no necesita ninguna dependencia del idioma, más allá del manual. Así que si lográis haceros con él, si lográis imprimiros algún esquemita que os ayude, de ver algún vídeo, bueno, eso ya lo habéis hecho, le podéis dar una oportunidad y es un juego muy gratificante y muy temático. Pegas. Bueno, yo antes le veo una, que es el sistema de puntuación.
me parece que está un poco descompensado porque al final de la partida todos los macroorganismos valen igual. Bueno, sí, hay uno que si la cadena trófica esta es el más alto, pues te da más puntos, vale. Pero creo que tienen suficiente diferencia a la hora de conseguirlos, los puntitos, los cromosomas que necesitas para crearlos son lo bastante dispares en cantidad como para que sea mucho más difícil crear unos o crear otros. Entonces creo que debería tener una puntuación específica para cada organismo que consigues, o al menos una diferencia entre el mayor y el menor. Aparte de eso, el juego te lanza el tema, está muy bien desarrollado, una vez que sabes jugar se hace en un momento, sabes perfectamente lo que estás haciendo, no te pierdes en un momento, y la partida pues dura 1 hora, 1 hora y media, fácilmente. Muy bien, fantástico. Pues, en fin, vamos a ver qué evento me toca ahora, vamos a ver. Ah, muy bien. Pues me parece que mis queridas lombrices de tierra están todas fritas. Me encanta. Yep. Biogénesis, nota final. Bueno, como pros, interesante el concepto. La verdad es que no hay un tema como este por ahí. No vais a encontrar otro juego que tenga este tema, o si lo hay no va a ser en la profundidad que tiene este. El diseño gráfico muy bien. Una vez que aprendes a jugar no es más difícil que un Nerdental. En contra, ya lo he dicho antes, no me gusta el sistema de puntuación. Pero bueno, supongo que con una regla casera, o incluso puede que algún día aparezcan las Labyrinth Rules, quién sabe. Por lo tanto, después de mucho divagar, le voy a dar entre un 8 y un 8,5, según como tenga el día para el azar. Pure Genesis, un juego de Phil Eklund, editado por Sierra Madre Games en 2016. Bueno, opiniones. Este es el juego de Phil Eklund que se ha vendido más rápido. La verdad es que fue toda una sorpresa el éxito del juego, sobre todo con un tema tan peculiar como este. Los primeros 4.000 millones de años de vida en la Tierra, y se trata de crear vida, empezar nuestras primeras bacterias, nuestros primeros macroorganismos. Impresionante. ¿Qué podemos decir de él? La verdad es que el diseño gráfico me gusta mucho, es de esta nueva época, de todos los juegos de Sierra Madre, en donde ya por fin hemos quitado esos tonos estridentes, colores pastel y word art. Bueno, ¿qué más se puede decir? Los colores, me encantan los colorines, es que se ve todo muy fácil. Sobre la dificultad, yo creo que no es tan difícil. Una vez que has leído bien el manual y que sobre todo que te has puesto a jugar con él, que es lo más importante, desplegarse el juego y empezar con él. De esa manera es la única forma de poder sacarle partido y de aprender a jugarlo. Leerte el glosario y empezar. Una vez que has hecho eso, no es más difícil que un Nerdental. Básicamente es del mismo palo. Se trata de un juego de dados en donde tenemos unas tiradas, donde tenemos que ir subiendo y bajando recursos, intercambiando cubos por otras cosas. Vamos, lo normal. No tiene nada así de peculiar, excepto el tema que lo hace quizá un poquito abstracto. Pero una vez que nos ponemos con ello, la verdad es que es muy satisfactorio. Pues simplemente decir que a mí me encanta, me gusta mucho, y le voy a poner de nota un 8,5. Más que nada porque según el día que tenga con el azar de los dados, pues la cosa puede ir de una manera o de otra. Thank you.